¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra vamos a presentar un informe que tiene que ver con los nazis en Paraguay. Hay referencias en los libros, por ejemplo, del periodista Alfredo Seyfergel sobre la presencia de los nazis en Paraguay. Esa parte de la historia ya sabíamos que existía. Incluso no hace mucho tiempo, el periodista Andrés Colmán Gutiérrez en el diario Última Hora señalaba en un artículo de que supuestamente Hitler estuvo en un hotel en San Bernardino. Toda esa referencia bibliográfica teníamos conocimiento. Pero lo que no sabíamos y que nos llamó la atención la semana pasada en la movilización ciudadana, esa movilización que había generado toda la indignación a partir de lo que pasó en la Cámara de Diputados con el famoso tercer aguinaldo. Y nos llamó la atención la presencia, vimos que flameaba una bandera con las iniciales PNS. Nos preguntamos qué significaba PNS. Hicimos la investigación y llegamos a encontrar de que en Paraguay está en pleno proceso de formación un movimiento político, Paraguay Nacional Socialista. Tienen intenciones de presentarse a cargos electivos para las próximas elecciones. ¿Estamos hablando de un movimiento nazi en Paraguay? Este movimiento, integrado por numerosos jóvenes, reivindican la figura de Adolf Hitler en este nuevo, ¿cómo llamarlo?, despertar de un sector que ha generado tanto daño en la humanidad. Vamos a hablar sobre este tema. Va a estar con nosotros el historiador, investigador David Velázquez Seyfergel para darnos el contexto histórico de esto. Pero la nota llamativa es la creación de un partido político que reivindica la figura de Hitler. Veamos este informe. Jueves 29 de septiembre, durante una manifestación de ciudadanos indignados que se autoconvocaron a través de las redes sociales, llamó la atención una bandera con los colores rojo, blanco y azul, pero que en el medio tenía la inscripción PNS. Se trata nada menos que de una nueva organización política denominada Paraguay Nacional Socialista, que reivindica, entre otras cosas, la figura de Adolfo Hitler, según se observa en algunas de las publicaciones que aparecen en su perfil de la red social Facebook. Allí se observa en uno de los posteos el discurso pronunciado por el líder nazi ante el Reichstag el 1 de septiembre de 1939, al que solo faltaron los 100 miembros que estaban en el frente y donde Hitler informó sobre el inicio de la guerra contra Polonia. En otra parte de su publicación, hacen referencia a la presencia de los nazis en Paraguay, que huyeron de Alemania tras la caída de Adolfo Hitler y de su Tercer Reich entre 1933 y 1945. Varios de ellos recibieron refugio y protección en el país durante el mandato de Alfredo Stroessner Matiauda, quien gobernó el país desde 1954, incluido el temible ángel de la muerte Joseph Mengele. Incluso corrió hace un tiempo la increíble versión de que el propio Adolfo Hitler fue enterrado en lo que hoy es un hotel en Asunción. La noticia, que recorrió el mundo, fue divulgada en el libro Tras los pasos de Hitler, una investigación definitiva sobre el exilio post-mortem del líder nazi en Argentina y otros países de la región, entre ellos Paraguay, con distintas identidades falsas. De hecho, nuestro país no quedó fuera de la expansión de la ideología nacionalista y fascista, impulsada por Hitler por la presencia de alemanes que comulgaban con ella y además por el momento político convulsionado que vivía nuestro país antes y después de la guerra con Bolivia entre 1932 y 1935. Así como en los vecinos Argentina y Brasil, en Paraguay también se organizaron partidarios de Hitler, mientras este tenía una preeminencia política en Alemania. Es decir, la aparición de partidarios nazis, con ello la organización y aparición de símbolos en el Paraguay de la época, no debe considerarse como un hecho aislado a lo que ocurría en el mundo. Ahora,
Sí, un hecho muy particular se registró en nuestro país. La organización paraguaya nazi fue la primera reconocida fuera de las fronteras alemanas. La historia de cómo registró esa presencia nazi en el país es relatada en el libro Nazismo y Fascismo en Paraguay, de Alfredo Seifergel, donde el autor afirma que al amparo de las condiciones favorables, surgió en el Paraguay por iniciativa personal de algunos adeptos a la causa de Adolfo Hitler, el primer grupo nazi estructurado fuera de las fronteras alemanas. Ahora, en pleno siglo XXI, con la aparición de esta agrupación política, vuelve a surgir el movimiento nazifascista en Paraguay. La pregunta que surge es, ¿por qué tendrían que reivindicar a uno de los indicados responsable del mayor exterminio de la humanidad? ¿Qué hacían en una marcha ciudadana? Sabemos que es creciente el movimiento neonazi en el mundo y también su relación estrecha con algunos ataques violentos hacia minorías en algunas sociedades. Es preocupante que una de sus consignas sea: hay que acabar con la democracia. Nosotros charlamos con la producción de La Caja Negra, con Jorge Hicks, uno de los referentes de este movimiento Paraguay Nacional Socialista. Nosotros quisimos tenerlo a él acá en La Caja Negra y la explicación que nos dio es que están todavía en una etapa incipiente de creación y que todavía no querían mediatizar la organización en particular, pero hacían la salvedad, y eso nos contaban incluso en la charla telefónica y también a través de los mensajes, a través del WhatsApp, que ellos tienen intenciones de consolidarse como fuerza política e incluso presentar candidaturas en las próximas elecciones. Vamos a hablar sobre este tema con el investigador, historiador, filósofo David Velázquez Seifergel. ¿Cómo te va, David? Gracias. Hola, por Jorge. estar. No, por favor, Jorge, gracias a vos por la invitación. El tema de la presencia de los nazis en Paraguay no es nada nuevo. De hecho, hacíamos referencia Sí. Incluso a tu tío, fue Alfredo Seifergel. Sí, así es. En este material valiosísimo suyo, y no es nada nuevo. Pero, ¿qué nos dice la aparición de este movimiento de jóvenes, algunos no tan jóvenes, que aparentemente, por lo que hemos leído en las redes sociales, hasta incluso reivindican la figura de Hitler? Bueno, como bien estabas indicando, la presencia nazi en el Paraguay no es nueva y como bien señala el material, el primer partido, la primera sección de partido nazi reconocida fuera de las fronteras de Alemania fue la de Paraguay en 1931. En realidad entre 1929 y 1931. Un dato que no es menor, Jorge, es que al año siguiente, en 1932, también se reconoció el Fascio di Combattimento en Paraguay, o sea, la sección fascista, la sección paraguaya del fascismo en el país. Y tampoco, Jorge, deja de ser casualidad en ese ambiente turbulento, como decía también el informe, de fines de la década de los 20, ya después, durante toda la segunda mitad del siglo XX, que en el Paraguay se hayan traducido por primera vez al español los protocolos de los sabios de Sion, una famosa falsificación histórica nacida en la Rusia de los zares, en la que se atribuye a los judíos un complot de carácter mundial para el control del mundo. Todo esto en los años 20, Jorge, tiene que ver con una gran reacción antiliberal, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Una reacción proveniente de sectores integristas católicos, proveniente del fascismo, proveniente del nazismo, inclusive el ataque liberal, antiliberal de las fuerzas comunistas. Hay que recordar que también de esos años surge, Jorge, ya después del 36, en el 37 o en el 38, un movimiento intelectual en el Paraguay muy influyente, que fue el tiempismo. Que se llamaba así porque sus mentores y protagonistas estaban agrupados en torno al periódico El Tiempo. Este movimiento tiempista reivindicaba cierta admiración por el corporativismo del dictador portugués Salazar, ¿verdad? Olivera Salazar. Entonces, toda esta serie de movimientos antiliberales se agrupan en el Paraguay también, como ocurrió en otros lugares del mundo. Ahora, este agrupamiento, Jorge, también tiene expresiones institucionales, y esto es importante recordar cuando vemos que se organizan movimientos de esta naturaleza. Es decir, la influencia nazifascista, por ejemplo, en el gobierno de Franco fue muy visible a través del famoso decreto 152,
tan rechazado hasta por los propios partidarios de Rafael Franco que tuvo que ser derogado inmediatamente. Este decreto identificaba la revolución libertadora del Paraguay con las transformaciones totalitarias en Europa. Desde luego, posiblemente nadie se imaginaba lo que esto iba a significar apenas tiempo después. Si bien es cierto, ya el nazismo había dado muestras de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en la búsqueda del poder. También en el 36, Jorge, se dicta en la Cancillería paraguaya una famosa circular que prohíbe a las oficinas paraguayas, a los consulados paraguayos en Europa, certificar la inmigración de judíos. Y tratados en el año 37 o 38, como el tratado con Polonia o el tratado con Checoslovaquia, prohíben expresamente que entre los inmigrantes que pudieran venir, vinieran individuos semitas. O sea, cuando hablamos de estos movimientos que buscan el poder, ese poder después se transforma en normas, en reglas, en instituciones que coartan o no coartan la libertad de las personas dentro de una forma de entender el mundo que es abiertamente discriminatoria. En el caso del nazismo, esa discriminación tiene que ver con suponer que hay razas superiores y razas inferiores. Pero vuelvo a insistir, a partir de la voluntad, más que nada, porque es un movimiento vitalista y voluntarista, se establecen las normas que en realidad en último término no son sino las normas del dictador de turno. Entonces, esa es una advertencia de esos años, Jorge. Y lo otro, ya en la democracia, en 1989, acuérdate que se inscribió un partido nazi que participó de las elecciones del 93, el Partido Nacional Socialista Paraguayo, con un 0,05%, en un contexto en el que, siendo nueva la democracia para nosotros o las reglas del juego libres para nosotros, eran relativamente fáciles los procedimientos de inscripción de partidos políticos. A partir de ese momento no se volvió a notar, salvo actividad individual de personas que admiran el nazifascismo, hasta hoy, que las redes sobre todo están dando gran visibilidad y sensibilidad a este tipo de mensajes. Ahora, si las condiciones son las mismas que en los años 30, si las condiciones en el mundo son las mismas que en aquellos años, si las democracias están dispuestas o no a permitir la aparición de estas fuerzas o neutralizarlas también por la vía democrática, eso es algo que seguramente va a llevar mucho tiempo discutir. ¿Se puede separar, por un lado, decir que uno reivindica la ideología nacional socialista, separar, desvincular de la figura de Hitler? No, imposible, imposible. Es decir, el nacionalsocialismo solo con Hitler no se explica, pero no se explica sin Hitler. Es decir, sabemos hoy por el estado de los estudios actuales que hay, por ejemplo, toda una maquinaria burocrática, que hay una cultura que hace posible que inclusive personas que uno las ve en la calle con una vida cotidiana y familiar aparentemente razonable, se transformen cuando hacen parte de estas agrupaciones en criminales. Está la famosa investigación de Christopher Browning sobre la integración de los batallones de exterminio en Alemania. Esos eran personas que a la mañana desayunaban con su familia o cenaban con su familia a la noche y en el medio cometían atrocidades. Entonces, esa es otra de las formas de ver. Después hay que ver también cómo es la resistencia de la gente ante un fenómeno como este. No estamos en los años 30. Si bien es cierto, las crisis económicas son caldo de cultivo, no solamente para los extremismos de derecha, como en el caso del nazismo, sino también para los extremismos de izquierda, como pudo haber sido el estalinismo. Acá los que se identifican hoy con este movimiento, ellos, y todos estamos de acuerdo en eso, ellos participaron de una movilización la semana pasada, sí. Dice el deterioro de la clase política, los robos, el despilfarro del dinero público, ahí coincidimos todos, sí. Nos abrazamos todos. Pero, ¿qué hay detrás? Necesariamente, detrás de todo esto, cuando incluso en las páginas, en las redes sociales vemos que ellos están vestidos con los uniformes, con toda la simbología que hay detrás de esto, ¿puedes representar, incluso como decía el informe, ellos consideran que así como hoy está, se concibe la democracia en Paraguay y no funciona? ¿Eso puede ser un peligro? La democracia es de todos los sistemas de gobierno el más frágil, porque depende en gran medida de la responsabilidad del ciudadano. Como no hay alguien que te ordene, ni sea directivo contigo, en realidad la responsabilidad fundamental descansa en la ciudadanía. Entonces, no hay una obligación, sino que se genera por el propio afecto que uno siente por el modo de vida basado en la libertad y en los derechos fundamentales.
Entonces siempre está, la democracia siempre está expuesta, la democracia liberal y el Estado, inclusive el Estado social de derecho, siempre están expuestos a los extremismos, porque los extremismos proponen un discurso, no una acción, pero sí un discurso donde todo es aparentemente sencillo. Esto es blanco, esto es negro. La complejidad no existe. Entonces le hablas a la gente de una manera directa. Pero en realidad todos sabemos que en estas cuestiones hay muchos elementos para evaluar de por medio. Que el diagnóstico sea correcto no significa que la democracia no tenga los antídotos para resolver estos problemas. Ahora, lo que no puede hacer una democracia y tampoco puede hacer ningún régimen de gobierno es soportar indefinidamente la corrupción, soportar indefinidamente la pobreza, que son los factores condicionantes de una vida libre. Entonces, ellos pueden hacerlo. Hubo en otros momentos otros movimientos que plantearon otras soluciones también que no pasan por la democracia liberal. Y que están en todo caso más hacia la izquierda, populismos de derecha y de izquierda que también dijeron en su momento no a la democracia liberal. En el Paraguay tuvimos la experiencia de Morínigo, claramente, ¿verdad? Del 40 al 47. Pero la democracia siempre está expuesta y requiere un nivel de liderazgo que es distinto cualitativamente al liderazgo autoritario, porque el liderazgo autoritario descansa en la figura de uno. En cambio, el liderazgo democrático descansa en consensos, en negociaciones, pero en una visión que tiene que ser mucho más grande. El hecho de que este movimiento se consolide y que estábamos investigando que tiene un grupo importante ya hoy de gente que se suma, de adeptos, a jugar por las redes sociales, que es siempre un termómetro que solemos utilizar, ¿esto puede ser un peligro? No sería la primera vez que la democracia está expuesta a los peligros de la ultraderecha. No sería la primera vez. Lo que creo es que con todos los errores, creo que hay una generación de jóvenes que no está dispuesta a negociar cuestiones como la libertad. Y eso me parece que también es bastante visible. O sea, aunque haya gente joven dispuesta a proclamarse a sí misma como superior, hay un grupo mucho mayor de jóvenes que saben lo que además cuesta esta democracia. Porque también hay un dato que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos los 27 años primeros de vida libre en el Paraguay de manera continua. Aun cuando haya habido varios cambios de presidente en estos 27 años, nosotros no tenemos, a diferencia de Argentina, de Chile o de Brasil, un retorno a la democracia. Nosotros estamos creando nuestra propia democracia. Entonces, vivimos de una herencia que tiene centurias. No es una herencia de décadas interrumpidas por procesos de normalización, como se llamaron, por ejemplo, las juntas militares en la Argentina. Los malos gobiernos, incluso en estos 27 años que hemos tenido, esto es innegable, es un caldo de cultivo para que prospere, para que aparezcan estos... Seguro. Y además tienen la responsabilidad fundamental, porque son los que tienen la oportunidad de alguna manera de establecer aquellas reglas que generen bien común. No puede ser que la clase política paraguaya no haya hecho una reflexión seria sobre el siguiente hecho, Jorge. Más allá de la aprobación o no que merezca el informe del Foro Económico Mundial, el mismo que condenó la gestión de la entonces ministra Marta Lafuente, dice que Paraguay tiene la segunda peor clase política del mundo. Eso no mereció ni una nota, pero tampoco mereció una reflexión de parte de los políticos. En aquel momento, muchos de ellos muy preocupados por criticar y cuestionar una gestión dentro de una cartera de Estado. Ahora, no hay autocrítica dentro de la clase política. En absoluto. No. ¿Qué es lo que le puede, a criterio tuyo, vos como historiador, investigador, le puede impulsar a jóvenes incluso a hacer una revisión e identificarse con este pensamiento, con esta concepción de la política? ¿Qué les puede motivar? Digo, identificarse con, incluso lanzarse como eventual fuerza política Paraguay Nacional Socialista. Y las razones son muchas, pero fundamentalmente, o creo que mucho tiene que ver, en primer lugar, con la frustración vital, la frustración existencial, o sea, la falta de oportunidades. Cuando veo que a todo el mundo le va bien y a mí me va mal, por supuesto que mi primera adhesión es con aquel que me proporcione bienestar, pero este es un principio que siguen todos los fundamentalismos, no es exclusivo del fundamentalismo nazifascista. Esto es propio de los integrismos religiosos. Ofrecen un marco de contención y de identidad a alguien que en las estadísticas es solamente un número. Pero eso también lo puede hacer y lo debe hacer con más razón la democracia. Le ofrecen esta oportunidad. Ahora, vamos a tocar otras cuestiones del nazifascismo históricas. El nazifascismo también fue una alianza con los poderes de hecho. O sea, el desarrollo industrial alemán no fue el resultado de la economía de libre mercado,
fue el resultado de la alianza del gobierno con las empresas poderosas de Alemania. Y el bienestar económico aparente de la Alemania nazi tuvo que ver con la explotación y la expropiación de bienes de los países conquistados. Entonces, tampoco sería accidental que comiencen a aparecer vínculos entre estas fuerzas y aquellos que de alguna manera puedan ver amenazados sus privilegios. A la vuelta de la pausa, quiero que me respondas, David, automáticamente a este grupo se lo puede considerar de entrada antisemita y se consideran ellos una raza superior. Quiero que me respondas a la vuelta de la pausa en instantes acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal, siempre hacemos la salvedad que en la Caja Negra tenemos la asesoría jurídica del bufete de abogados, del estudio jurídico Bóveda y Asociados, integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano, José Ibarra y Alejandro Riera. Bóveda y Asociados, ante cualquier problema legal. Seguimos charlando con David Velázquez Seifergel. Yo que te preguntaba antes de ir al corte, ¿se los puede considerar automáticamente antisemitas y que quienes forman parte de este movimiento Paraguay Nacional Socialista, considerarse ellos una raza superior? Habría que mirar el ideario, pero por lo pronto históricamente el antisemitismo fue un componente del nacionalsocialismo e incluso de otras doctrinas políticas también. A principios del siglo, estamos hablando de la política moderna, estamos hablando de principios del siglo XX. Esto, digamos, en el caso del nacionalsocialismo aparece en su documento fundacional, que sería la obra de Hitler, Mi lucha, basado en el discurso antisemita que Hitler absorbió desde muy joven en la Viena, donde vivió, y donde precisamente también él pasó frustraciones vinculadas con la elección de la carrera, vinculadas con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, o de lo alemán en la Primera Guerra Mundial. Y detrás del concepto de superioridad, que hoy, digamos, no se puede justificar, por ejemplo, desde la biología, y mucho menos en aquellos años que la biología no tenía los desarrollos que tiene hoy, hay más bien una idea de que la raza es un elemento de carácter espiritual. Por eso es que uno dice, bueno, pero ¿cómo estos no son arios? No, es que la ariedad no tiene que ver necesariamente, o sí tenía que ver con lo que era muy visible en aquel momento, que era el color de la piel. Pero este es un dato que no explica nada. Por eso hay muchos movimientos nazis en el mundo que no son arios, porque reivindican un concepto de afinidades espirituales en términos de raza. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, seguramente que sí, se piensan a sí mismos en ese sentido como una raza superior de hombres seleccionados para dirigir los destinos de alguna nación o de algún bloque nacional. Esto en la Segunda Guerra Mundial tuvo caracteres trágicos, comenzando por la marcha al este de la propia Alemania, intentando someter a los primeros pueblos que consideré inferiores, que eran los pueblos eslavos de la zona este de Europa, luego los judíos, y en fin, haciendo un proceso de lo que se llama higienización social, tratando de deshacerse de las razas degeneradas. De hecho, el proceso de higienización, como le gustaba llamar a los nazis a este proceso,
comenzó con las personas con discapacidad, con la primera norma. Lo que pasa es que la oposición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante fue tan grande que se vieron obligados a retroceder en las medidas esperando mejor momento para aplicarlas. Después vinieron los enemigos políticos y ya desde el 33 vienen las leyes de Nuremberg que marginan progresivamente a los judíos de la vida social y política de Alemania. Pero en el nacionalsocialismo clásico, que es el nazismo alemán, obviamente la raza juega un papel fundamental porque es la explicación de por qué determinados colectivos humanos progresan, se civilizan y sobre todo dominan a otros grupos humanos. Tenemos una nota que hicimos con el diputado del Encuentro Nacional, Hugo Rubín. Le hicimos una consulta y rescatamos su opinión acerca de la conformación de este movimiento Paraguay Nacional Socialista y esto fue lo que dijo. Saber si es que usted tiene conocimiento de la existencia de este movimiento Paraguay Nacional Socialista. Y la verdad que hace muchos años ya existió acá un partido que se llamaba Partido Nacional Socialista. Hace algunos años a lo mejor, cuando era más jovencito, hubiera tomado más en serio. Pero realmente me causó muchísima gracia. Yo soy paraguayo 100%. Y si bien una parte de mi origen es de fuera del país, el 50% de lo que yo soy es paraguayo de hace varias generaciones. Y todos los paraguayos tenemos en nuestra sangre un poco de sangre indígena, un poco de sangre europea y hasta yo creo que un poco de sangre negra después de la guerra contra la Triple Alianza y todo lo que fue la invasión brasileña. Y eso se refleja en el color de mi piel. Por eso voy a decir lo que voy a decir. Que unos seminegroides quieran formar un grupo nazi me produce demasiada gracia. O sea, me parece absolutamente ridículo. Yo no sé si habrán estado en una ronda de trago o consumiendo alguna otra cosa cuando se les ocurrió una idea tan estúpida, pero bienvenidos al mundo de la política. Creo que existe libertad de expresión y mientras en sus declaraciones no incluyan nada relacionado con el odio y la violencia, por más que ese nombre genera rechazo, no me parece nada malo y hay países donde está aceptado y hay países donde está prohibido. Yo por lo menos no tendría nada en contra de que se forme ese grupo. Atendiendo que uno de los principios del nacionalsocialismo tiene que ver con la eliminación de la democracia, ¿usted qué considera al respecto o al menos qué opinión tiene? Bueno, si entramos en esos puntos, sí pueden encontrarse ciertas declaraciones que no debería la justicia electoral o las autoridades pertinentes permitir como a cualquier otro grupo, no te digo a ellos específicamente. O sea, alguien que diga que está en contra de la democracia o de la libertad de expresión, estamos hablando de principios constitucionales básicos, no debería tener una autorización para funcionar. Pero yo creo que eso son declaraciones de gente muy inculta y con cero preparación académica, como de hecho eran la mayoría de los nazis rubios. ¿Usted cree que de aquí a un tiempo, si esto se llega a consolidar como movimiento político, podrían alcanzar incluso la representación parlamentaria o se está muy distante de la realidad? Mira, tristemente debo decirte que pueden llegar a conseguir. Si en Brasil un payaso fue diputado y en otros países prostitutas o actrices porno han llegado, un grupo de idiotas, no veo por qué no. Así ahora ya tenemos unos cuantos tontitos en las dos cámaras, no veo por qué ellos no van a poder lograr su objetivo y bienvenidos. Bueno, era la opinión del diputado Hugo Rubín, él es judío. Obviamente, quienes lo conocemos al diputado Rubín, sabemos que él es muy directo en sus declaraciones, muy ácido a veces en sus afirmaciones, pero en el concepto de la libertad de expresión, de expresión, hoy no hay nada de eso, lo estábamos charlando, David. No hay nada que cuestionarle a este movimiento, ¿no? No, absolutamente. Ahora, me preocupa un poco el tenor de las declaraciones del diputado Rubín. En primer lugar, la utilización del vocabulario negroide es completamente innecesaria en una nota periodística. Me parece que está de más. Además, en su investidura como diputado, él no debiera de permitirse ese nivel de debate. Y en segundo lugar, me preocupa lo que te decía al principio, la falta de autocrítica de la dirigencia política, porque hoy podemos decir son 100 personas.
¿Y si mañana son 200? ¿Y pasado son 2000? O sea, nosotros vamos a permitir el deterioro de las condiciones de vida, que es el caldo de cultivo del nacionalsocialismo. Vamos a volver al año 30, cuando en el Paraguay entra en crisis la democracia liberal. ¿Cuáles son las características de esta crisis? El descuido, no existía legislación obrera. El trabajo obrero estaba sometido a reglas de mercado. El trabajo del mensú, 50.000 mensúes había en el país en ese momento, estaba sometido a reglas de mercado. El empobrecimiento era mayúsculo. Entonces pensaron que con reglas de mercado todo se resolvería y subestimaron el poder del levantamiento de la gente. Cuando terminó la guerra del Chaco y volvieron a reincorporarse a la vida activa más de 40.000 personas y no había oportunidades de empleo, no había oportunidades de reinserción. Y lo único que le brindaba satisfacción era el triunfo militar que se había obtenido recientemente, al punto que llegan a decir lo militar es lo paradigma, debe ser el paradigma de la vida social. Tarde nos dimos cuenta de que en realidad había que atender estas cuestiones. Porque si no se llaman nazis, se llamarán de otra manera. Todos aquellos que quieran anidarse en la desesperación, en la desesperanza, aún siendo falsos, aún siendo falsas las recetas. Porque la destrucción de la libertad nunca significó mejores condiciones de vida para nadie. Claro. Ahora, Y menos todavía la reivindicación de la violencia como un método. Claro. Tuve una charla con Guido Rodríguez Alcalá el otro día y me decía incluso que Hitler se consideraba hasta de izquierda, en el sentido de que condenaba en algún momento el capitalismo, la burguesía, la simbología que utiliza, incluso hay una significación detrás, y también había, en realidad, hay un flirteo con todos los sectores, en realidad. Lo que pasa es que el nacionalsocialismo, como es una ideología basada en la voluntad de su creador, esa voluntad cambia de acuerdo con las circunstancias. De hecho, la palabra socialismo en nacionalsocialismo no significa lo que significa en el vocabulario usual. Tiene más que ver con el hecho colectivo de esto que estábamos hablando, de la solidaridad colectiva, del bienestar colectivo generado desde el Estado, desde la intervención estatal. De manera que se consideraba o no de izquierda, posiblemente su concepto de izquierda también era así, completamente sui generis. Pero él depuró el nacionalsocialismo de aquellos elementos más izquierdistas, como por ejemplo el caso de Rom. Fue uno de los pasados uno de los asesinados en la noche de los cuchillos largos. Entonces, por el contrario, lo que pasa es que él pretendía darle a las dos palabras, nacionalismo y socialismo, una connotación enteramente distinta al nacionalismo en el caso que le podía haber dado el nacionalismo liberal y socialismo en el caso de que podía haber dado el comunismo, porque además era un adversario acérrimo del comunismo y de hecho muchos neonazis hoy, o muchos nazis o neonazis, se reivindicaban a sí mismos diciendo intentamos frenar la expansión del comunismo. Cuando cae en la época de la dictadura, acá vinieron muchos nazis, en la época de Alfredo Stroessner. Sí. Sí. Y ellos se instalaron en la zona, en distintos puntos, en San Bernardino, sí. ¿En qué otros puntos? Había presencia nazi. A ver, hubo, por ejemplo, conflictos en torno a la ideología nazi en las colonias menonitas, en los años anteriores a la guerra. Porque hay que recordar que los menonitas se reivindican como una religión pacifista, una creencia pacifista. Y por otro lado había comunistas que no olvidaban que habían sido perseguidos y expulsados en la Unión Soviética. Entonces vieron con buenos ojos el ascenso de Hitler y eso produjo inclusive enfrentamientos al interior de las colonias. Había escuelas alemanas, se ven escuelas alemanas. En Joenau hubo un caso de una intervención del Ministerio de Educación porque se izaba la esvástica en vez de la bandera paraguaya en el año 34, si mal no recuerdo. En San Bernardino, una importante colonia alemana en su origen también. Y también estaba el antecedente de la colonia Nueva Germania, que si bien es cierto no prosperó, fue el primer asentamiento enteramente ario de la historia. También basado en un poema de Wagner, en el antisemitismo de Wagner y en las creencias de su fundador, Bernard Foster, casado con la hermana de Friedrich Nietzsche, Elizabeth. Sí. Ese fue el primer intento de asentar una colonia puramente aria en el mundo. 14 familias que no soportaron aquí las condiciones de infraestructura ni de clima y finalmente se dispersaron. Ahora, la comunidad judía acá en Paraguay, y no sé si a partir de lo que declaró el diputado Hugo Rubí
y con la aparición de este movimiento, ¿puede haber o ya es una cuestión superada, o puede haber generar fricción, enfrentamientos, roces? A eso me refería hace rato cuando te preguntaba de un peligro que puede constituir la conformación de un movimiento como este y reivindicando sobre todo algunas figuras. Yo creo que esa pregunta habría que hacerle a los líderes comunitarios de la comunidad judía en el Paraguay. Yo lo que te podría decir es que en cualquier caso el antídoto es mayor y mejor conocimiento de qué ocurrió, no solamente en el mundo con el nazismo, sino en el Paraguay incluido en ese mundo. Las tendencias más actuales de investigación sobre la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del judaísmo pasan por ese camino hoy. ¿Qué pasó en el resto del mundo en relación con Alemania en ese momento? Y 80 millones de muertos de todo tipo, una catástrofe por donde se la mire, la eliminación selectiva de seres humanos a través inclusive de procesos industriales, en hornos, en campos, digamos, la distorsión de lo humano, o sea, al considerar que hay seres infrahumanos o subhumanos, y que estos seres se identifican como tales por la raza a la que pertenecen. Creo que ese es el legado que hay que enseñar. Y es un legado del cual nadie está ausente. O sea, nadie puede decir, a mí no me va a tocar, nadie está inmune, o nadie está potencialmente inmune. Hay otros casos de genocidio en la historia. No sería, lo que pasa es que la escala que tiene y la selectividad de algunas de sus víctimas, eso es lo que no tiene parangón. Pero ha ocurrido y el riesgo está siempre latente. Entonces, el antídoto es mucha educación y por el lado de la democracia una gran respuesta a los problemas sociales, que es donde anida este caldo de cultivo. Cerrando esta entrevista, David, hoy la aparición de este grupo no debería significar una preocupación para la sociedad siempre y cuando este sector no reivindique la violencia, no haga una reivindicación también de delitos. No hay ningún problema, ¿verdad? Mira, Jorge, nosotros tenemos en este momento un problema con un movimiento que se reivindica con la violencia en el Paraguay y que está actuando. Si eso no sirve de lección suficiente, entonces y otros movimientos con la denominación que sea tienen una gran oportunidad en el Paraguay. Si no conseguimos nosotros que la democracia haga que la gente viva mejor y se sienta satisfecha y realizada en el lugar donde vive, el EPP, este movimiento o cualquier otro que se reivindique como tal, van a encontrar ante los ojos de la gente argumentos para actuar con violencia, aún sabiendo que la violencia ha fracasado, inclusive en el Paraguay es histórico y no es endilgable al EPP hoy, la violencia del pasado es endilgable a los partidos tradicionales. Ya demostró su fracaso esa vía, ahora la democracia necesita una oportunidad, pero a diferencia de otros regímenes, vuelvo a insistir, la oportunidad se la da uno, no se la da el dictador de turno. David Velázquez Seifergel, muchísimas gracias por su tiempo. Muy Gracias, amable. Jorge, por favor, a vos. A la vuelta de la pausa, acá en la Caja Negra, te vamos a mostrar cómo uno de los clubes sociales más importantes del Paraguay comete un daño ambiental terrible allí en la zona donde está instalada la sede social, en las narices de la Secretaría del Ambiente. A la vuelta de la pausa, acá en la Caja Negra. Nosotros en la Caja Negra tenemos la asesoría legal del estudio jurídico Bóveda y Asociados, integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano
José Ibarra y Alejandro Riera, ante cualquier problema legal que tengamos en la caja negra. El siguiente informe que te vamos a presentar tiene que ver con una denuncia recogida de vecinos que viven en las inmediaciones del Club Internacional de Tenis. ¿Cómo es posible que un club tan importante, considerado el segundo club más importante en el Paraguay después del Club Centenario, este club nunca tuvo una planta de tratamiento de residuos cloacales? Y hablamos directamente, toda la mierda del Club Internacional de Tenis, la cloaca del CIT, va a parar a un arroyo, al arroyo Utaú, en las narices de la Secretaría del Ambiente. Y todo lo que esto generó para los vecinos y para los trabajos que se están realizando en estos momentos en esa zona. Veamos este informe. Varios vecinos denunciaron que el Club Internacional de Tenis, CID, arroja sus residuos cloacales a la calle y al arroyo Utaú. Ante la Secretaría del Ambiente SEAM, el club declaró tener retiro de efluentes por camión cisterna. Sin embargo, en la práctica, ocurre totalmente otra cosa de acuerdo a la queja presentada. Las imágenes hablan por sí solas. Pobladores del barrio Itaú de Asunción, a unos 15 minutos del aeropuerto Silvio Pettirossi, denunciaron que el Club Internacional de Tenis no cuenta con planta de tratamiento y termina tirando sus desperdicios a la calle, causando todo tipo de molestias con los nauseabundos olores. La materia fecal también va al arroyo, que lleva el mismo nombre que la zona. De acuerdo al reporte, la situación es de vieja data y pese a las reiteradas quejas, ninguna autoridad se hizo eco de las mismas. Según técnicos de la SEAN, el CID debería obedecer esa disposición y realizar sus descargas a un desagüe fluvial al no contar con un desagüe cloacal. A esto se suma que en el barrio existen obras de infraestructura de la Comuna y del Ministerio de Obras Públicas que colapsan la salida de los residuos. Es una cuestión vinculada a la obra que está en el sector que debe ser solucionada por la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y la ESAB. Si el CID va a tener una variación del sistema, debe presentar un ajuste del plan de gestión a la SEAN. Sin embargo, nada de eso tienen. Incluso según las versiones de los vecinos, el CID llegó a conectar su desagüe en forma clandestina al sistema de la ESAB. El gerente general del CID, Daniel Galarza, declaró que no solo el club tiene problemas con sus efluentes, sino de otras casas del barrio Itaú de Asunción. Dijo que la situación es grave porque no existe un sistema cloacal para el tratamiento de los residuos. El barrio tiene un precario sistema desde hace 30 años, al cual están conectados todos los vecinos, incluido el CID. Como es bastante antiguo, está teniendo problemas y las inundaciones hacen que colmate la red pública y retrocedan los efluentes de algunas casas y del club también, que terminan en la calle. El caso es preocupante, pues en varias ocasiones el interior del local recreativo ubicado sobre las calles Teniente Segundo Benigno Cáceres y Sinforiano Buzo Gómez se termina inundada con la materia fecal. Esto mismo ocurre en algunas residencias del citado barrio asunceno. En el programa anterior, en la caja negra, exhibimos un video en el que se observaba unos guardias de una empresa privada, Tapití SRL, que prestaban servicio en la Administración Nacional de Electricidad ANDE. A partir de la denuncia que hizo la caja negra, estos guardias fueron desvinculados de la empresa privada. ¿Qué veíamos en ese video? Guardias que se ufanaban de las armas que portaban y consumían bebidas alcohólicas en su lugar de trabajo. La pregunta que nos hacemos, ¿esta misma empresa volverá a ganar la licitación de $4 millones para prestar el servicio de seguridad en la ANDE? Veamos este informe. La Administración Nacional de Electricidad ANDE comunica.
por este medio que en relación al evento registrado en el complejo Boyani el pasado 25 de junio de 2016 y que fue ampliamente difundido a través de las redes sociales, la División de Servicios Generales y Transporte, unidad administradora del contrato número 5829/14 de Seguridad Privada, ha tomado las medidas correctivas en base a la denuncia sobre hechos irregulares, ingestión de bebidas alcohólicas en el complejo Boyani por parte de 3 personales dependientes de la empresa de seguridad privada Tapiti SRL. Tras tomar conocimiento del hecho acontecido el pasado 25 de junio del corriente año y que tuvo como protagonistas a 3 vigilantes de la empresa Tapiti SRL, Oscar Rojas, con cédula de identidad 7.070.619, Isabelino García, con cédula de identidad 1.007.910 y Cleo Fejara, con cédula de identidad 3.589.020, a través de una nota remitida por la unidad responsable de la administración del contrato de prestación del servicio, se realizó el reclamo pertinente y el inmediato reemplazo de los afectados, tal como se prevé en el contrato vigente. En fecha 29 de junio de 2016, el señor Eladio Moreno, supervisor de la empresa Tapiti SRL, a través de una nota dirigida al Departamento de Seguridad y Vigilancia de la ANDE, informó que tras la irregularidad constatada a través de los vídeos difundidos, donde se observa a los 3 vigilantes citados ingiriendo bebidas alcohólicas en horas de la tarde y en el predio del complejo Boyani, se decidió dar de baja inmediatamente a los mismos y se ordenó el reemplazo correspondiente. Cabe aclarar que el complejo Boyani cuenta actualmente con un sistema de seguridad física compuesta de 5 puestos de vigilancia de 24 horas, de lunes a domingo, con puestos fijos y de recorrida. Lo que no dice el informe de la ANDE es que por qué incluso solo se dispuso la salida de estos guardias privados. ¿Hubo alguna sanción para la empresa en particular? Y lo que preguntaba hace rato, ¿le volverán a dar la adjudicación a esta empresa privada que pertenece a los excomisarios Machado? Esa es la pregunta. Gracias por su atención. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en La Caja Negra. Buenas noches.